En un reino lejano, en tiempos oscuros y tumultuosos, vivía un abuelo sabio y valiente llamado Cedric. A pesar de su avanzada edad, su espíritu se mantenía inquebrantable y su voluntad era una llama ardiente que iluminaba cada rincón de su ser. Cedric había sido testigo de innumerables batallas, tragedias y victorias a lo largo de su vida, y su experiencia había forjado en él una sabiduría sin igual. El reino estaba sumido en la desesperanza y la adversidad. La gente había perdido la fe y se dejaba llevar por la tristeza y el miedo. Pero Cedric se negaba a aceptar ese destino. Sabía que la verdadera grandeza reside en la capacidad de enfrentar los desafíos y superar las dificultades. Un día, Cedric decidió emprender un viaje por todo el reino para transmitir su mensaje de esperanza y resiliencia. Se convirtió en un narrador ambulante, contando historias de héroes legendarios que se alzaron contra la opresión y lucharon por un mundo mejor. Sus palabras resonaban en los corazones de aquellos que lo escuchaban, y la chispa de la esperanza comenzó a encenderse nuevamente en los ojos de la gente. A medida que avanzaba, Cedric se encontró con diferentes personajes, cada uno con su propia carga de desesperanza y desafíos. Un joven guerrero desalentado por una derrota, una madre afligida por la pérdida de su hijo, un anciano agricultor luchando contra la sequía que amenazaba su sustento. Cedric los escuchaba atentamente y les recordaba que, aunque el camino pareciera imposible, ellos tenían el poder dentro de sí mismos para sobreponerse. A medida que sus palabras se esparcían por el reino, la gente empezó a unirse en un propósito común, reconstruir su hogar y su esperanza. Cedric se convirtió en un símbolo de inspiración, y la chispa que había encendido creció hasta convertirse en una llama que iluminaba el reino entero. El abuelo Cedric no solo había inspirado a los demás, sino que también había reavivado algo dentro de sí mismo. Descubrió que su papel como narrador era más poderoso de lo que había imaginado. Su misión trascendía las palabras y se convertía en un legado para las generaciones venideras. Con el tiempo, el reino se transformó en un lugar de esperanza y prosperidad. Cedric vivió el resto de sus días rodeado de gente agradecida y valiente, quienes se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos y enfrentar cualquier desafío que se presentara. La historia del abuelo Cedric se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación. Su espíritu indomable recordaba a todos que, sin importar la edad o las circunstancias, cada individuo tiene el poder de ser un faro de luz en la oscuridad y de inspirar a otros a dar lo mejor de sí mismos. Y así, el legado de Cedric perduró en el tiempo, recordando a las personas que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces se haya caído. Las historias de Cedric se convirtieron en una fuente inagotable de motivación y coraje para todos aquellos que se sentían desanimados. Con el paso de los años, el reino floreció bajo el liderazgo de aquellos que habían sido inspirados por Cedric. Los jóvenes guerreros se entrenaron incansablemente, recordando las historias de valentía y sacrificio que habían escuchado de boca del anciano. Las madres encontraron fuerzas para seguir adelante, recordando las palabras de Cedric que les decían que el amor de una madre es el arma más poderosa que existe. Los agricultores, siguiendo el ejemplo de Cedric, encontraron soluciones innovadoras para combatir la sequía y garantizar la prosperidad de sus cosechas. Cedric vivió lo suficiente para ver el renacimiento del reino y el florecimiento de una nueva generación, llena de esperanza y determinación. Su tiempo en este mundo llegó a su fin, pero su legado permaneció impreso en la historia de aquel reino y en el corazón de las personas que había tocado. Años más tarde, cuando la gente recordaba al abuelo Cedric, no solo hablaban de sus historias, sino también de su presencia reconfortante, de su sonrisa amable y de su sabiduría inigualable. La historia de Cedric se convirtió en una lección de vida para todos aquellos que se sentían perdidos o desesperanzados, recordándoles que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una chispa de esperanza que puede encenderse en sus corazones. La historia del abuelo Cedric se convirtió en un recordatorio eterno de que la edad no define la capacidad de inspirar y motivar a otros. Su espíritu perduró en cada palabra,
en cada gesto de bondad y en cada acto de valentía de aquellos que se atrevían a enfrentar los desafíos con determinación y convicción. La leyenda de Cedric trascendió las fronteras del reino, llegando a oídos de personas en otros lugares que también necesitaban una luz en la oscuridad. El abuelo se convirtió en un símbolo de inspiración universal, un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban el coraje para seguir adelante y dar lo mejor de sí mismos. Y así, el legado del abuelo Cedric vive en cada uno de nosotros, recordándonos que, sin importar nuestra edad o circunstancias, todos tenemos dentro de nosotros el poder de inspirar, motivar y dar lo mejor de nosotros mismos para crear un mundo mejor.